Entonces, ayúdenme alguien para entrar en sintonía y hacer una oración breve para iniciar este tema, por favor. ¿Quién se anima? Pues yo la hago si quieren. Pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te vamos a dar gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos estar reunidos una vez más. Te vamos a pedir que nos ayudes para poder entender lo que vamos a hablar y poder llevarlo a la práctica. No solamente entenderlo y que se quede en nosotros, sino poder compartirlo con los demás. Y especialmente te vamos a pedir, aparte de por el encuentro, por la salud de todos los enfermos. Te pedimos que nos ilumines y nos acompañes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este tema tiene que ver con San Antonio, ¿ya? Lo titulamos así. Ahí con los títulos, ahí peléense con, ¿cómo se llama? Con Fray René, ¿no? Fray René son los de los títulos rimbombantes y ahora después sabrá Dios qué es lo que uno prepara porque es así, ¿no? La espiritualidad de San Antonio de Padua. Conflicto y profecía. Vamos a poner aquí la... De entrada, yo creo que hay varias cosas que tratar aquí. Uno es discutir esto de la espiritualidad, sin meternos tanto en crítica actual, pero sí de algún modo, pues San Antonio nos presenta un modo, ¿eh? Un estilo de espiritualidad, que curiosamente no es el estilo que uno supuestamente ha aprendido de San Antonio. Ese estilo es muy distinto, ¿ya? No es muy conocido. Curiosamente es el santo más popular de todo este planeta, ¿verdad? No hay santo más popular que San Antonio. No existe otro santo, ¿ya? En otras partes será, pero solo regionalmente, pero San Antonio es mundial, ¿ya? Pero ¿cómo es que es tan mundial que lo único que sabemos es que fue franciscano y que ha hecho un montón de milagros? Eso es lo que más cree la gente, o acepta la gente, o tiene claro. Pero la parte otra de San Antonio, como fraile, como predicador, como escritor, como teólogo, esa parte está totalmente oscurecida. Y vamos a tratar de hablar de esa parte que no se conoce. La imagen esta que presento acá en el PowerPoint es una imagen de las más antiguas, de lo que el famoso pintor Giotto, que se llama, ¿no? Pues produjo esto. Siempre acuérdense que los deditos esos torcidos que ponen a los santos es para indicar que era sacerdote. Ese es un concepto de los pintores y también de la iglesia. Cuando ustedes vean algún santo o alguien y que no tiene los deditos así, dos para acá y dos para arriba, porque antes se enseñaba hasta cómo hay que bendecir. El sacerdote le enseñaban los deditos para arriba y los otros deditos para abajo. Y el otro dedo pulgar va para arriba. O sea, hasta eso se enseñaba. Esa es la forma indicativa que era sacerdote. Ya, si no están los deditos, pues no es sacerdote. Y así los obispos. ¿Qué quiero decir con la imagen? Esta es la imagen más antigua, es decir, se conocía a San Antonio como una persona letrada, una erudita, un teólogo. Pero esta parte que ahora conocemos y que se difundió, no era parte de San Antonio. Que lo que, acuérdense las imágenes que están en nuestras iglesias. Es un tipo guapo, ¿ah? Siempre lo ponen así. San Antonio no es feo, no es San Francisco. San Francisco tenía fama como que era un poquito feíto, pero San Antonio es guapo, ¿verdad?
en muchos lugares, así como una barbita así media, así asomado, los puntitos, ¿no? Y con el niño, por la imagen que va a tener, ¿no? Una presencia de Jesús, pero también con el lirio, ¿no? Es un poco la fuerza, ¿no? de Dios que está con él. Pero no aparece el evangelio. Y eso son cosas que van cambiando, ¿no? En esto. Primero, entremos a la que nos compete. ¿Qué es espiritualidad? De una manera fácil, pues uno dice, bueno, espiritualidad, pues es algo que viene de idioma antiguo. En concreto es el sánscrito, ¿no? Que se hablaba allá por Irak, Irán, por esas partes, ¿no? Donde aparece luego las culturas, ¿no? Sumerias, ¿no? Hablaban de Adhiyatma. ¿Qué es Adhiyatma? Significa lo referente a un tema, ¿no? Y Atman es el alma. Entonces, en términos así muy etimológicos, espiritualidad es hablar sobre aquello que pertenece al alma de las cosas. Hay que entender que ya este problema conceptual del alma tiene que ver con los griegos. Ahora creo que ya sabemos que no tenemos que hablar de alma, tenemos que hablar de espíritu. No sé cómo conducir el espíritu. Gramaticalmente, espiritualidad, todo vocablo que termina sus sufijos en idad, ¿no? Siempre es un proceso. El proceso del espíritu o el proceso o la cualidad de conducir. Perdón, el espíritu. El espíritu humano o divino. Como en síntesis podríamos decir, descubrir la manera como nuestro interior se conecta con la verdad divina o la verdad humana. ¿Y por qué así? Pues sí, porque a veces está la cuestión de que hay gente que no es creyente y la verdad puede ser una verdad divina, pero el que no es creyente no acepta esas verdades, sino una verdad natural, una verdad científica. Y el rumbo no cambia, el rumbo se encuentra. La verdad científica puede encontrar la verdad divina. Pero también el problema es la verdad unida con la voluntad. Entonces ahí nos metemos a un problema serio. Esto que llamamos espíritu, ¿cómo se desarrolla? Es la pregunta. Y la pregunta que también va a contestar pues, San Antonio. ¿Ya? ¿Cómo se desarrolla este espíritu en cada ser humano? Antes, creo que es importante pues recordar, ¿no? Recordar algunas cosas de Antonio de Padua. Nace en Lisboa, o sea que no es italiano porque dice Padua, entonces es italiano. No, es portugués. ¿Mm? Nació en Lisboa alrededor del año 1195. Acuérdense que antes no había eso que celebramos cumpleaños y uno recuerda qué día nací. A veces siempre uno trata de recordar qué día nací porque ahora te preguntan en el trabajo cuándo nació o te preguntan cuándo vas a sacar un documento legal. Antes no era importante cuándo nacías, el año más que todo. Si esta persona era famosa, entonces sí se le pone el día, la hora, el año, la fecha exacta en que va a morir. Pero si no es famoso, tampoco es importante porque no hay lápidas. ¿Ah? No existe ese concepto. Hay que esperar hasta el 1300, 1400 para que exista cementerios. ¿Ya? Pero bueno, así como los conocemos actualmente. Muere más o menos, algunos dicen, ¿no? Los historiadores dicen que ni siquiera pudo llegar a Padua, sino que a las puertas de la ciudad. Él viene de Roma y va hacia Padua y ahí encuentra la muerte. Hay que considerar que 36 años de vida que tenía San Antonio, uno puede decir, bueno, esta persona ya era vieja, ¿sí? Lo máximo que podía llegar a alguien en la Edad Media eran de 40 a 45 años. 45 años era viejo.
una persona, ¿ya? Entonces, 36 años, nadie se asusta, nosotros nos asustamos. Ya decir, qué barbaridad, 36 ya, estaba joven para nosotros, pero para la época, San Antonio estaba viejo, 1231. Y máxime recordar, un poco recordar que la vida de los frailes, estos primeros frailes, es una vida muy austera, muy radical. Por eso es que la muerte se encuentra fácil. Bueno, llega a ser superior provincial de la orden franciscana al norte de Italia. Y parece ser que por la muerte es que deja el cargo, pero de lo contrario, ahí hubiera permanecido San Antonio. Famoso, claro, por la devoción popular, que le adjudican innumerables milagros extraordinarios, ¿ya? Actualmente, ¿no? Hay investigaciones de teólogos, de historiadores, tanto franciscanos como inclusive laicos, ¿no? Laicos y no creyentes, tratando de indagar si estos milagros en realidad fueron ciertos. Al final es lo que sostiene cierta fe de ciertas personas, ¿no? Sobre los milagros. Y que hablan más de los milagros y no conocen la vida de San Antonio. Pero bueno, ese es otro problema. Y hasta se continúan tradiciones a nivel mundial. El pan de San Antonio es mundial, ¿ya? A tal punto que hasta en Rusia, en la línea ortodoxa, se celebra San Antonio y se celebra el pan de San Antonio, ¿ya? Se pierde el significado primero, claro. Lo que quería Antonio es que los pobres coman. No es que le des un pan, un pan francés, ¿verdad? Que le damos acá en nuestra América Latina, no sé qué, un pan. Le damos un pan a las personas que llegan a misa. Pero el concepto era que le das un pan a los pobres. Eso es, ¿no? ¿Ya? Que ahí dice María Jesús, que si por favor cierra el micrófono. María Jesús, gracias. Ahí está. Es que estaba viendo un chat, por eso. Entonces, recuperar, ¿no? Recuperar esas tradiciones cuesta. Porque lo que quería Antonio es que los pobres coman. No un pan, sino que coman, ¿ya? Y hay que ver qué organización habría que hacer para hacer eso, ¿ya? Que por lo menos una vez en el año los pobres puedan comer. La pregunta es, ¿cuántos pobres hay? Y lo que hay que organizar para hacer eso. ¿Mm? Pero no en el simbolismo de un día, sino es el concepto de todo, que es que toda la historia debe cambiar, ¿no? No deberían de existir gente en la calle pidiendo limosna. No debería existir miles y miles de personas emigrando hacia Estados Unidos con un drama cruel y duro, ¿ya? No debería, pero se da. Y así está la historia. Bueno, el Papa Gregorio IX lo canonizó el 30 de mayo de 1130, perdón, aquí me equivoqué. En 1232, yo puse 1932. En el año 1232. San Antonio fue canonizado 353 días después de su muerte. Creo que hay otro santo, un abad, creo que son 280, 200, no, sí, 280 y tantos días. El segundo en la historia es San Antonio. Claro, porque el Papa lo ha conocido, el Papa tiene una alta estima y de santo a San Antonio que lo quiere canonizar antes de, pero no se puede, ¿ya? Las leyes de la iglesia no permiten. Inclusive aquí pongo hasta San Francisco de Asís. ¿Ah? San Francisco de Asís fue canonizado casi 2 años después. Casi 2 años después. San Antonio ni al año. ¿Mm? Eso ya indica la presencia de su persona y la manera que conoció pues los papas, ¿no? A San Antonio. Bueno, se conoció por el ministerio y la predicación. Ahí fue famoso. Antonio de Padua era un predicador. Eso era más eso.
más que teólogo, era predicador. Por eso el Papa Honorio III lo envía a predicar a los albigenses. Los albigenses eran unos herejes. Bueno, hay que tener cuidado, porque en ese tiempo nosotros le llamamos herejes a cualquier cosa, ya, en esas épocas de la Edad Media. Los albigenses fundamentalmente rechazaban que Jesús era divino. Bueno, pero esa es una posición muy complicada, porque dogmáticamente sí, o según el magisterio de la iglesia sí, pero existen corrientes teológicas que dicen que no era divino, sino que era humano. Y con fundamentos serios, ¿ya? Pero bueno, ahí nos metemos a un problema porque el magisterio de la iglesia dice que era hombre y ser divino al mismo tiempo, ¿ya? Pero ahora las teologías que hablan que era solamente humano no son perseguidas como en la Edad Media, ni mandaban a predicadores a tratar de inducirlos por el bien o por el mal, ¿ya? O por la pasividad o por la violencia. Bueno, curiosamente, cuando Antonio va a predicar los albigenses en una zona, más o menos en la zona sur de Francia, donde estaban la mayor parte de albigenses de ese tiempo, Antonio introduce un método. Y el método consistía, por decir así, en dos formas. Primero, no llevar ejército, porque siempre el predicador del Papa llevaba ejército. Es que era así, pues. O sea, te vamos a convencer a punta de espadas, no te vamos a convencer a punto de diálogo. En cambio, Antonio no lleva ejército y todo el mundo admirado, ¿verdad? Porque la mayor parte de los predicadores, enviados por el Papa inclusive, lo primero que tenían que llevar era ejército. Pero, bendiciones. Porque mañana vamos a celebrar el Día de la Madre en casa de los hermanos Franco, con rico almuerzo por el Día de la Madre. Luis, si puede apagar el micrófono, por favor. Se escucha el murmullo, por favor. Gracias. Entonces, no solo no lleva ejército, sino introduce un método. Y es un método muy de ahora. Y estamos hablando de 800 años atrás, más de 800 años. Es el diálogo y el debate pacífico. Ni siquiera, por lo que conocen la historia de Leonardo Boff, ¿no? Cuando Leonardo Boff va al Vaticano a tratar de dialogar con los cardenales que le están reclamando sobre su libro, ¿no? Su libro complicado, que Iglesia, Carisma y Poder, pues no es bien recibido y es atacado. Y hasta hay videos sobre eso, de cómo era atacado. Leonardo Boff en pleno siglo XX. En pleno siglo XX todavía la iglesia no es capaz de dialogar, ¿ah? Y tener un debate pacífico con las cosas. En pleno siglo XXI, podríamos decir, muchas iglesias creen que hay que defender la fe a punta de golpes, a punta de insultos. ¿Mm? Es el diálogo. Somos seres humanos. Y si alguien tiene un debate dogmático, teológico, sobre un tema y el otro es contrario, lo que tendríamos que hacer es encontrar formas de diálogo pacíficos. Esa es la altura de un ser humano, el que logra dialogar pacíficamente, sin arrebato, sin insulto, sin ofensa, sin sentencias, etc. Y esto logró que la mayor parte de esto que llamaban herejes, los albigenses, se convirtieron, ¿no? Entendieron la postura de Antonio. Es que eso es lo complicado. Si yo voy con la dogmática por encima, ¿no? Jamás voy a entender y voy a relacionarme con nadie. ¿Ya? Porque ese es el problema. Si yo llevo la humanidad y llevo la capacidad de diálogo y la capacidad de respeto, te aseguro que ese debate va a ser mucho más enriquecedor que el primero, que creía que defender la fe es ofender a las personas
Y ese es un problema serio. Ni siquiera es evangélico. Defender la fe a punta de violencia. Pero bueno, ese es San Antonio. Vamos a hablar otras cosas. Puso por escrito lo que tenemos de Antonio, solo son los sermones. Algunas otras cosas están desperdigadas que le ponen de título a Antonio, pero en realidad lo que tenemos son los sermones. En el chat, no sé si todos están en el chat, si no, más tardecito voy a subirlo aquí en el chat del Zoom, ¿no? En el chat del WhatsApp, digo yo. Allí puse los sermones, el documento completo de los sermones de San Antonio y esta presentación. Bueno, de los sermones vamos a hablar un poco, como introducción. Antonio, en la introducción de estos sermones, va a decir que está dedicado a los predicadores y a todos los profesores de la orden. Para eso son, ¿no? Para los que quieran predicar y a los que quieran enseñar. ¿Y por qué? Porque ahí está como podríamos decir, la homilía, ¿va? Los sermones, esos son las homilías de Antonio alrededor de casi los 4 años. Así que estamos hablando de una riqueza sobremanera, que hay que entender en su contexto, en su lenguaje, etcétera. Y el problema que él escribe, claro, mucho de eso lo escribe en portugués y cierta parte lo escribe en italiano. Ya en italiano antiguo, no creas que el italiano moderno. Pero bueno, ahora al tratarlo de traducir hacia el español, a veces se arruina la traducción y se le coloca otras cosas, pero así es parte de la realidad de las traducciones. En los sermones, Antonio tiene 4 partes. Primero es el entender la palabra literal. Literal, tal como uno le escucha. Cuando uno escucha palabras que lo ponen a pensar, entonces parece ser que lo literal no es tan claro. Entonces necesito de lo histórico, entender la parte histórica, qué estaba pasando en ese momento del escritor. Luego pasa la parte alegórica y eso lo relaciona con la palabra o la persona o el mensaje de Cristo. Todo proceso de escritura siempre hay que conectarlo con Cristo. ¿Cómo así? Bueno, ustedes se recordarán que Moisés, junto al pueblo, una vez que habían adorado al becerro de oro, está en Éxodo, ¿ah? Del 20 en adelante, y se abrió la tierra y todos fueron tragados, todos los que habían adorado el becerro fueron tragados por la tierra. Bueno, eso es algo alegórico. Y uno se puede, ¿será cierto eso? Sí, el que solo lee la Biblia como literal, dice, sí, es cierto, fueron tragados y Dios estaba enojado. Bueno, por eso es importante pasar a la Jesús. Jesús, ¿qué hubiera hecho? Y Jesús los hubiera perdonado. Jesús seguramente los hubiera aconsejado, los hubiera instruido. El Dios de Jesús no es el Dios de Éxodo. Entonces, ¿cuál es el verdadero Dios? El Dios de Jesús. ¿Mm? Entonces, encontramos que ese es un símbolo. Esa historia del Éxodo, ese momento de que se traga la gente, es un simbolismo, ¿no? Para recordar que vas a la muerte. Si sigues los ídolos, vas a la muerte. Ese es un concepto alegórico, no es un concepto histórico, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, una vez que supero y relaciono con Jesús, me doy cuenta que es un problema mío. Jesús me está hablando a mí y está hablando a la comunidad y está hablando al mundo, ¿no? Es un problema antropológico. Es una, ¿qué? Es una reorientación de toda la estructura de vida. Pues sí, la manera como estamos viviendo no es la perfecta. Si no, no estuviéramos leyendo el Evangelio porque es la razón por la cual nosotros entendemos que tenemos que vivir de otra manera. Al escuchar a los políticos, al escuchar a la gente que dirige el mundo, pues lógicamente uno dice, esto no es evangélico, ¿ya? Entonces igual, eso nos repele, nos lleva a recordar, pero al mismo tiempo a reformular la vida, ¿ya?
Una vez que tengo esa parte de que ese mensaje es para mí, entonces yo lo comienzo a conectar de forma anagógica. ¿Y eso qué significa? Antonio decía por la forma de subida o ascensión. ¿Cómo así? Pues sí, es que si yo no me conecto con Dios y no le pongo, hey, yo te voy a hacer, ¿no? Una ofrenda, te voy a hacer algo, voy a cambiar de vida y voy a hacer esto. Es decir, si no logro eso, no tiene sentido estar leyendo la Biblia, escudriñándola y teniendo conciencia de lo que estoy haciendo, si ni siquiera me muevo para hacer las cosas. Y ahí va la cuarta parte, ¿no? Lo anagógico. Tiene que subir. La persona tiene que ser de menos a más, como dice el Papa Pablo VI, el Evangelii Nunciandi, ¿no? De menos a más. No es de más hacia menos, ¿no? Como las personas que pasan 30, 40 años en una iglesia y después se vuelven como los más arrogantes y los más déspotas y los más aborrecedores de todas las personas pecadoras. Y yo no sé qué pasó ahí. Ese tipo va de menos, de más a menos. Comenzó bien y ahora es una piedra de tropiezo para todo el mundo. ¿Ya? Ahí va el concepto. Bueno, destacaremos los sermones de San Antonio porque esto se valió del título que luego el Papa Pío, ya en el siglo XX, en 1946, lo declaró doctor de la Iglesia y le puso el título Doctor Evangelicus. ¿Ya? Está el chambre, o no sé si era cierto, ¿no? Pero está fuerte eso, que Antonio podía la Biblia de memoria. ¿Será cierto o no será cierto? Pero la cosa es que está escrito en una de sus cartas que dejó como provincial en Italia, ¿no? Donde dice que no pasaba un texto sin haberlo vivido. Y esto es ya señal de quién estamos hablando. Una persona coherente, ¿no? Porque pone de manifiesto la riqueza del Evangelio y su vivencia espiritual. Eso es lo que vamos a tratar, solo el aspecto espiritual. ¿Cuál es el método de espiritualidad de San Antonio? Bueno, hay que decir primero, el camino perfecto para conseguir una correcta espiritualidad cristiana siempre es y solo es por medio de la oración. La oración es complicada, no es fácil. La oración, si le preguntamos a Antonio de Padua, tiene que tener método. La oración no es una cuestión de vez en cuando. No es una oración tampoco para que te vean. La oración es escondida, en silencio, y que nadie te vea. Y que no hagas cara de compungido, como dice el Evangelio, ¿va? No pongas cara como que te va a dar diarrea o algo por el estilo. No, o sea, pone cara alegre y pon cara normal. No te vayas a la iglesia a sentarte en la primera banca y te vas a hincar para que todo el mundo diga, fulano de tal es fantástico, mira cómo ora. No, guarda tus palabras, haz las cosas en secreto, tienes toda la noche para hacerlo. Si no necesariamente tiene que estar hincado, puede estar en tu cama, orando, no rezando. Rezando es una cosa, ¿va? Dios salve María, gracia, Santa María Madre, ese rezar. ¿No? Repetir oraciones. Estamos hablando de orar. Y orar es una cuestión que lleva método. ¿Cuál es el método? El primero, dice Antonio, es conversación dulce con el Señor. ¿Y eso qué significa? Pues sí, es el Señor. No es el jefe. ¿Ya? El concepto de que el jefe es aquel que le tenemos miedo porque nos puede echar, pues, nos puede quitar el trabajo o nos puede difamar. No es el jefe. O sea, no es la autoridad humana, es una autoridad de conversación dulce. Es la palabra que usa Antonio, conversación dulce. Es tu amigo, es tu hermano. Y este Dios te entiende. Este Dios no te juzga. Ese es un concepto complicado que hay que desterrar del cristianismo.
el Dios que juzga, el Dios que te tiene el libro y cada cosita que hagas te apunta. Ese concepto es complicado. Entonces no tendría sentido cuando te vas a confesar que dice el Padre, yo en nombre de Jesucristo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre. Y la palabra absolver, ¿ya? Es mucho más rica que la palabra disolver. ¿Mm? Yo disuelvo un líquido, ¿no? Y lo evaporo, algo así, ¿verdad? Estamos hablando de algo de absolución. O sea, algo que ya no tiene solución. Se acabó. ¿Mm? Esto se acabó para siempre. Es el estilo de Job, dice San Antonio. Confianza, confianza, confianza. En las buenas y en las malas. ¿Mm? Cuando te va bien, cuando te va mal. Confianza. Segundo, en silencio. Búsqueda de silencio, pero no es anular el ruido, porque nunca estarás en un lugar totalmente, sin ruido. Siempre estarás en algo que hay ruido. Y el ruido más fuerte es el ruido de tu cabeza, el que está dándole vuelta a una cosa y otra. ¿Ya? Ese es el ruido peor, que no logras ni siquiera calmar tu cabeza, tus ideas, tus problemas, etcétera, ¿no? Es una actitud interior, dice Antonio, donde lo externo se vuelve contemplación. Lo externo no tiene que perturbarte, no tiene que molestarte, sino que todo eso se vuelve parte del método. Y ya con eso ya es suficiente para tener, ¿no? Conversación dulce, en confianza, en silencio, pero considerando que la bulla y los problemas y las cosas en tu mente son parte de ese silencio. Y en vez de estar peleando con esas cosas, se ofrecen a Dios para que ese silencio comience a tener sentido. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Los místicos dicen que es importante, no solo San Antonio, ¿eh? Porque cuando voy haciendo esos métodos poco a poco con el tiempo, entonces esto se va volviendo tranquilidad. Porque necesito yo la tranquilidad de mi vida, de mi mente. No anular los problemas, no se puede. Pero necesito esa tranquilidad para poder entrar a la etapa mejor. ¿Y cuál es la etapa mejor? Estas 4 actitudes que dice Antonio. La primera, que están en latín, ¿verdad? La obsecratio. ¿Y eso qué significa? Abrirse. Yo me ofrezco de corazón, con mis debilidades, con mis cosas, al Señor. Esto soy. ¿Mm? A veces hay gente que se va a confesar, pero no confiesa lo que realmente ha hecho, porque le da vergüenza. Máxime cuando te da el padre que te vas a confesar es tu amigo. Entonces, mucha gente, me atrevería a decir, millones, no confiesan lo que tienen que confesar y se guardan problemas y se guardan secretos y pleitos y lo que sea, ¿ya? Entonces, eso no permite que uno pueda ofrecer de corazón cuando uno ora. ¿Por qué? Porque no está totalmente abierto. Siempre ahí escondido. A Dios no le puedes engañar, ¿ya? No hay peor cosa que querer engañar a Dios, no se puede, ¿ya? Lo segundo es la oración, la conversación afectuosa. ¿Mm? Hay que ver cada época, hay lenguajes propios, ¿ya? Y no creo que un lenguaje va a ofender a Dios que otro, ¿ya? Yo me puedo imaginar, por ejemplo, un tipo que vivió en la guerrilla, que estaba en la guerrilla en América Latina y que cuando ora con Dios le dice mi comandante supremo. No sé si eso es ofensivo o no es ofensivo, pero si para él esa conversación es afectuosa, está orando.
¿ya? Cada quien use sus métodos, su diálogo propio, ¿ya? Su diálogo propio. Bueno, la otra cosa es el postulacio. ¿Y eso qué significa? Bueno, presentar las necesidades. Somos seres de necesidades, no hay de otra. ¿Mm? Entonces a Dios se le ofrece lo que me pasa, o lo que le pasa a la comunidad, o lo que le pasa al país. Dichosos aquellos que ya no necesitan pedir por sí mismos. ¿Mm? Por mi vida, por mi familia, por mi hijo, por mí y mí. ¿Ah? El lenguaje tiene que ser un poco más abierto por nuestra comunidad, por nuestras personas, por nuestro país, ¿ya? O sea, eso es comunitario, o sea, eso te va dando apertura, que tu necesidad no es tan grande cuando te das cuenta que hay muchas personas que están peor, ¿ya? Entonces, ahí va ese proceso. Entonces, obsecracio, me abro, Horacio, converso, postulacio, propongo mis necesidades y paso a la cuarta parte, la graciarum actio. ¿Y eso qué significa? El acto de agradecer y adorar. ¿Ya? Está bien, pero yo me pongo a pensar, ya siguiendo un poco las espiritualidades más contemporáneas, ¿ya? Parece ser que le podemos agregar a San Antonio una quinta actitud, que es la propositum. ¿Y eso qué significa? El ofrecer actos de conversión. Porque esa es la tentación, creo yo, de las personas que se van introduciendo a estos métodos y que lo van haciendo con honestidad. Entonces comienza la tentación, ¿cuál? La tentación de creer que ya estás en otro nivel y que ya estás saltando, te vas elevando a esta tierra. Más si te cuentan historias de, por ejemplo, de San Martín de Porres, ¿va? Que cuando estaba orando delante del Santísimo se elevaba, se levitaba al mismo nivel que estaba el sagrario. Ya quisieras vos ser San Martín de Porres, ¿va? Pero es que no es así, ¿ya? Yo tengo que siempre estar en los pies en la tierra, entendiendo que necesito conversión. Si ya puedo superar estas cosas, necesito otras cosas que superar. Y así va. Y con humildad, ¿no? Entonces, esa es la actitud, ¿no? De Antonio de Padua. Si hablamos de la espiritualidad es una forma muy sencilla, ¿no? Es una forma muy sencilla, pero muy radical. Porque para entender quién es Dios, necesitas entender quién es Jesús. Y para entender qué significa confianza en el Señor, pues tenés que haber leído a Job, pero con calma. Hay gente que se aburre, es que tiene más de 40 capítulos. Sí, sí, y es aburrido porque los tres compañeros o amigos que van a estar con Job, eh, pues comienzan a hablar una locura y que cada uno habla 3 veces y luego Job responde. Pero es que bonito al final del libro. O sea, el final del libro, no sé si alguna vez has leído el libro de Job, pero el final del libro, vos sos más amigo de Job y como que te da cierta cólera cuando Dios habla, al final, ¿no? Porque parece ser que Dios se ha ensañado con el pobre Job. Y Job es bueno, siempre fue bueno y nunca dijo nada contra y nunca insultó a Dios y nunca transgredió su mandamiento. Pero Dios le da casi 2 capítulos enteros recriminándole. ¿Acaso tú estabas al inicio cuando hice el cielo y la tierra? Estabas cuando hice los ríos y los lagos. Y Dios se ensaña con el pobre Job. Y al final Job le dice, si he ofendido a Dios, le pido perdón. Pero como buen Job, ¿va? Le dice, pero
si tienes la gracia de decirme en qué te he fallado. Si me puedes decir en qué te he fallado, Dios no le responde. ¿Ya? O sea, al final del libro de Job, si alguien se lo lee, pero con calma y se le gusta, ¿va? La lectura, ¿ya? Te das cuenta de que son un machero de Job, te gusta más a Job y como que te da cierta colerita a Dios, ¿ya? Pero Job nunca entró en cólera ni nunca criticó a Dios. Ese es el punto, ¿no? Es fácil darle gracias a Dios cuando me va bien. Es difícil darle gracias a Dios cuando estoy mal. Y no solo estoy hablando mal económicamente, mal espiritualmente, mal como ser humano, ¿ya? Es mucho más difícil. Job siempre le da gracias y le pide perdón. Por eso digo que es importante esta última parte como actitud de Antonio, el propósito. ¿Por qué? Porque siempre yo soy pecador. Nunca pensemos que somos perfectos y que estamos agradecidos y bondadosamente bendecidos por... A ver. Esas actitudes son las actitudes más fáciles de llegar al engreimiento o la abusidez o a la falta de respeto por las personas. Yo soy siempre pecador. Y esto es importante entenderlo. Bueno, dentro de la teología franciscana hay un postulado fundamental que San Antonio comprendió perfectamente. Esto que se llama el primado de la voluntad, por encima de la razón. Tanto Antonio Baco, luego Duns Scoto, luego ¿quién? Pedro Livy, ¿no? Son estos personajes que van a desarrollar mejor el primado de voluntad. Y esto se entiende así. Primero, no se conoce. Lo que primero se hace es amar. Y eso uno lo puede ver en la vida cotidiana, ¿ya? Cuando yo me enamoro de alguien, no lo conozco. Simplemente me enamoro. Punto. La razón te dice que no seas tonto. ¿Cómo se te ocurre amar a alguien sin conocer? ¿Ya? Pero es que así funciona la vida humana. Primero se ama. Luego se conoce. Luego se escudriña más. Luego te das cuenta quién es. Ahí te asusta. ¿Ya? Ahí te asusta. Entonces valorás si vale la pena seguir amando o no. A ver, en la cuestión de la filosofía franciscana, la teología franciscana, si no tengo claro a quién amo, entonces no lo conozco. ¿Ya? En la vida humana, si vos conociste a una persona y luego decís, no, hombre, ahora que la conozco, ya no la amo. Nunca la amaste. Ese es el punto. Nunca la has amado. Si hablamos de espiritualidad y uno dice, ya leí los evangelios, hoy sí conozco a Cristo. Eso es fácil. Hasta los demonios conocen a Cristo, pero no le aman. ¿Ya? ¿Y cómo es la actitud de amar que realmente? Porque paso a la esfera del afecto, de la voluntad. Me es más fácil hacer las cosas que pide cuando lo amo que cuando lo conozco. Y ahí está la cuestión complicada. Uno va a la iglesia y lo que mejor te ofrecen son retiros, charlas, temas, bla, 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 conocimientos. Pero a nadie ha visto que lo ama. Y pocas veces ves a alguien que ama verdaderamente a Cristo, que vive lo que Cristo ha pedido. Por eso es que no tenemos consistencia en las comunidades, porque pocos viven y muchos conocen. Por eso dice, esta es frase, esta última, perdone, se conoce lo que se ama, es una frase de Scoto, no, ya no es de Antonio, porque estamos viendo la espiritualidad ya de la teología franciscana. Pues sí,
Se conoce lo que se ama. En cuanto más amo, más conozco, más me da ganas de conocer esto. Pero conocer por conocer simplemente es un acto intelectual. El acto de espiritualidad es que te lleva a amar. La caridad es el alma de la fe. Hace que esté viva, ¿no? Esté viva la fe. Y sin el amor y la fe muere. Se acaba. ¿Ya? Es lo que pasa en la vida humana, en las comunidades, en la misma iglesia, ¿no? Se muere. El espíritu se muere. La fe se muere. Y solo queda el conocimiento. Y la tradición. Y la fuerza. Y bla, bla, bla. Teorías. ¿Ya? Por eso viene un santo y recupera un poco la esperanza de la fe de las personas. Porque lo que te mueve es el amor, no te mueve el conocimiento. ¿Qué necesita el conocimiento? Correcto. Bueno, hagamos una primera pausa para luego entrar a lo demás. Aquí está, dejar de compartir. Si hay alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna cosa que compartir o que compartir entre nosotros, pues bienvenido sea. Y a ver quién se anima. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen, llegué un poquito más tarde porque venía de mi frater, así que vengo así como corriendo. Está bien. Esto que decías recién, ¿no? Primero se ama y luego se conoce, ¿no? Creo que el conocer también tiene que ver con la experiencia, ¿no? Con el experimentar. Por eso es tan lógico que primero se tiene que amar, ¿no? Porque el amar implica toda la integralidad de la persona, no es únicamente una cuestión intelectual, ¿no? Esto que hablamos de las sensaciones de a primera vista, ¿no? Como esto que te llama y que te atrae, ¿no? Esto es como experiencia, y eso te busca internamente a conocer. Y yo pensaba que cuanto más uno va experimentando a las personas, la relación con la naturaleza, la relación con Dios, también es cierto que más te falta conocer y más te das cuenta que te falta amar. Es como una, no sé cómo explicarlo, a lo mejor es como que hay algo que estás necesitando, que haya más profundidad, que haya más conocimiento, que haya más amor. Y eso pasa en todos los aspectos de la vida, con tu profesión, con tu trabajo. Cuanto más te preparás, más te das cuenta todo lo que te falta conocer sobre ese ámbito, ¿no? Y cuánto más nos va a pasar con Dios. San Antonio es espectacular, es un hombre espectacular, es un hombre que ha vivido situaciones muy convulsas, donde ha tomado decisiones guiados por lo que experimentaba. Él quería ser mártir y le llevó a tomar decisiones para ser mártir, y sin embargo Dios le iba poniendo en otro lado. Y ahí donde estaba hacía maravillas igual, ¿no? Es como que a mí me gusta mucho eso de él, porque uno en la primera de cambio que no le sale lo que planifica, ¿viste? Empezás a corcovear y a tirar, te salen rayos por los ojos y no sé cuántas cosas, y él no, se iba adaptando, esa capacidad, esa ductilidad que es propia de alguien que está lleno del espíritu, ¿no? Y lleno del amor de Dios. Era un poco eso, ¿no? Esto de la experiencia, tiene mucho que ver con lo franciscano, con lo que nosotros encontramos dentro de la espiritualidad. Era eso. Sí, gracias. Hay una palabra. Sí, Luis, ya. Solo digo una cosa, pues no se me va.
y luego le doy la palabra. Hay un vocablo que se llama intuición, ¿no? En la teología franciscana, la intuición es lo primero que el Espíritu te avisa, Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo habla de muchas formas, en la irrealidad, en la historia, etcétera, pero te Buenas habla tardes. al interior, ¿no? Te habla al interior. Buenas tardes, María Elena. Intuición, pero la intuición necesita conocimiento, ¿no? Porque no me voy a ir de un solo, pero hay intuiciones que tenéis que hacerle caso. O sea, no es posible tantas cosas que suceden en este mundo y que te pasan en tus narices y no te das cuenta y te vas de largo, como en el Evangelio, ¿no? Hay intuiciones que te llama, el mismo profundamente te llama, pero no lo hacemos porque nos quedamos, porque me da pena, porque es que yo no soy capaz, porque es que miles de cosas, ¿ya? Entonces yo no hago nada, ni digo nada, ni actúo, ni pío, ¿no? Nada. O sea, ese es lo que tenemos que tener cuidado. Intuiciones, ¿ya? ¿Qué van a decir de mí si hago una cosa u otra? Intuición, ¿ya? La dejaste pasar, ¿no? O sea, a ver, uno piensa que la vida cristiana y los actos de amor cristiano tienen que ser fantásticos y tienen que salir en las noticias. No, hombre, el espíritu es sencillo. Pocas cosas sencillas a diario nos pasa, pero no le hacemos caso a la intuición. Bueno, Luis, adelante. Bueno, yo realmente la frase de primero se ama y luego se conoce, me ha impactado también porque creo yo que al estar leyendo cómo se hace la oración de ofrecer el corazón, de conversar afectuosamente, presentar nuestras necesidades, es como hacer un amigo, es como hacer un amigo. Y pues nos vamos también sincerando, desnudando nuestras falencias, nuestros problemas, las vamos contando. Y pues me he sentido que alguien me lo acaba de decir, que yo lo sabía, lo entendía, porque me he alejado de mi fraternidad como 8 meses, porque han priorizado el conocimiento y el trabajo, las obras. Entonces, ninguno somos amigos, no somos amigos. Me imagino que algunos, pero conmigo todo es planeado, todo es organizado, no hay esa alegría de decir yo puedo. Realmente lo de los sermones nunca los he leído, pero los voy a leer. En este momento yo decía, hacemos planes de 3 años y 5 años. Y es divertido porque yo ya sé qué voy a hacer en el 2024. Un día al mes, ¿verdad? Ya me programaron. Ya me programaron que debo de ir a dar un almuerzo. Eh, 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 y,
Bueno, es la velocidad del internet seguramente de Luis. Pero bueno, aprovechando, Andrea. Sí, gracias. En este movimiento de la oración, a mí se me viene una frase, creo que Padre Ignacio la dice, y es que en el movimiento de la oración, de conocer, de amar, a final de cuentas, lo voy a decir posiblemente mal, Dios deja de ser simplemente Dios, sino que Dios pasa a ser una persona para mí en el trato de amistad. Entonces ya no es ese ser abstracto que habita en algún lugar allá, que nosotros lo graficamos allá arriba, ¿verdad? Sino que pasa a ser alguien cercano con quien yo puedo entonces tener esa confianza, como dice San Antonio, de hablar dulcemente, ese trato dulce con él. Gracias. Gracias. Perdón, Luis, es que como quizás por la internet se trabó toda la señal, ya no se escuchó. Sí. Ya quiere bueno. continuar, si quiere. Bueno, la idea era que nosotros no vamos solo a la fraternidad a buscar a Dios, sino a verlo que en los hermanos. Entonces, si uno no logra ser claro, sincero, amigo, solidario, no estamos viendo a Dios. Siento yo que entonces, por eso me he alejado, pero me voy a regresar a partir de esta, porque sí tengo mucho que decirle, que contar. Claro. Y no en una plática, sino en la forma de hacer amigos. Ahí están los aplausos. Bueno, yo qué le puedo decir, Luis, solo dos cosas o dos caminos. El camino de no ir es más fácil porque Sí. no se complica, no le da cólera y entonces vive tranquilamente en su casa. Y puede ser buen cristiano e irse al cielo, no pasa nada. ¿Ya? Ahora, el camino de ir a la comunidad es más retante, es el camino del martirio. Pues sí, es que en la comunidad no encontrás personas santas, encontrás seres humanos y más conflictivos que uno, ¿ya? Entonces es el camino del martirio, pues sí. Y el cristianismo nos llama a eso, ¿sí? Pues llegará un momento que no se puede, entonces no se puede, ya está. Esta gente no se puede y hacemos más enemigos que amigos. Entonces ahí sí ya con toda certeza puede cambiar de comunidad o ya no asistir. Pero mientras tanto tiene el espíritu, pues vuelva a llegar. Que hay muchas cosas que decir y muchas cosas que hacer. ¿Verdad? Sí, muchas gracias. Excelente, Luis. Gracias. ¿Alguien más? Josué, adelante. Sí, dos cositas. Bueno, el quinto punto que usted puso ahí de la espiritualidad es un punto que yo sí lo he practicado, no es nada fácil. Como dicen, yo voy a poner, he estado a veces muy enfermo y pongo mi enfermedad y como que ya y nuestro amigo el diablo se pone a hacer fiesta y Dios lo permite. Esa santidad que uno siente, esa lucha para un objetivo dado, sea para otra persona, no para uno mismo. Es que nosotros queremos, es que yo quiero curarme yo, y ya. Pero cuando uno ofrece este dolor, esta enfermedad o cualquier padecimiento hacia otra persona, y ojalá que esa persona ni siquiera se dé cuenta, ahí está la lucha y está la santidad. Y yo sí he experimentado es algo que no sé si los que lo hayan experimentado saben lo que es, lo que uno siente, una alegría, algo que no se puede explicar muy bien. En otro punto que usted decía que a veces nosotros nos cuesta ir a confesar muchas cosas. Sí, a veces
Ok, hay dos puntos para mí. O yo escondo los pecados porque me da vergüenza, porque considero de que no vale la pena decirlos, o cuando uno empieza a caminar en la vida y empieza a uno a practicar ese evangelio y Dios le va dando la revelación poco a poco de que tal cosa que uno ve normal es un pecado. Entonces ahí es donde yo empiezo a decir, oh, vea, estoy haciendo esto, pero esto no es bueno. Entonces inmediatamente voy al confesionario. Ok, yo lo que he aprendido y le he dicho a la gente, a veces hay un sacerdote que es muy amargado, A pero veces. hay otros que son muy abiertos. Sí. Hay otros que más bien se les va la mano, hay otros que no. Entonces, Mm, yo digo, vayan a este, vayan al otro y van acá. Yo también busco esos. ¿Para qué? Para yo sentirme bien, poderme abrir, poder confesarme y a la misma vez sentir ese liberación. Vea, esta semana me fui a confesar porque ya esta semana yo estaba peleando mucho con Dios, muchas cosas económicamente, ¿ah? Y Jay, me tocó un sacerdote que le empecé yo a decir y terminó hablándome de homosexualidad, lesbianismo y de todo. Y yo, ¿qué tiene que ver este tema con lo que estoy yo? ya. Pero yo dije, al final me dio una solución que yo sentí un gran alivio. Dije yo, ¿será que Jesús se puso a agarrarme de maje? Pues como diciendo, ya yo sé lo que vos venís, ya yo lo tengo en las manos. Entonces me fui alegre y dije yo, lo agarré por ese lado. Pero ¿cuántos a veces vamos a confesar y salimos más bien arriando chanchos, como decimos aquí, Ujú, enojados? sí. Entonces, tenemos que aprender hasta eso, aceptar lo que nos digan y sacar lo bueno de cada cosa que nos da Jesús. Ahí es que a veces nosotros nos equivocamos o no entendemos de que el sacerdote en el confesionario no es él, es Jesucristo, el que está ahí. Entonces, si él me estaba haciendo ese enredo es porque o me estaba agarrando de chancho y diciendo, ya mi papá sabe lo que, ya usted lo que está pidiendo, ya mi papá está viendo a ver cómo arregla esto, tenga paciencia a ver qué hace. Sí, Entonces, yo lo agarré así, pero a lo que vamos es cómo tenemos que aprender hasta para ir a un confesionario, hasta para ir a misa. correcto. Y, y si lo hacemos como franciscanos, mucho mejor porque entendemos más claridad, porque nos bajamos al piso. El que es franciscano se baja al piso. Y el que es franciscano y no se ha bajado al piso, mejor que se empiece a bajar o se vuelve mazazos en las rodillas que caiga a ver si acaso. Eso es todo, mi amigo. Está bien, gracias. Bueno, que se haga jesuita todo el mundo. Bueno, perfecto. Seguimos con la siguiente parte que tiene que ver con los sermones. Vamos a compartirla. Porque el tema, que hasta ahorita poco o nada dice, se ha hecho, es la cuestión del conflicto. ¿En qué consiste el conflicto de Antonio? El conflicto de Antonio consiste en que sencillamente una persona que quiere vivir con seriedad el cristianismo, esto ya es un conflicto. Los cristianos normales no quieren vivir el cristianismo honestamente, tal como lo pide el Señor. No quieren vivir. Quieren vivir un cristianismo a su antojo, a su conveniencia política, económica, ¿no? Por eso es que existe tanta forma de entender a Jesús. Pues sí, porque te conformas un Jesús a tu antojo, a tu forma de vivir, y que tu forma de vivir es perfecta, y que Jesús es lo que viene a decirte, no, así está bien, así se puede vivir también. El conflicto viene de ahí, la coherencia de la vida de Antonio le trae conflicto. No crean que cuando decimos él era provincial de la zona norte de Italia, sí, pero lo que no sabemos mucho es qué tanto le hacían caso.
que tanto le hacían caso. Bueno, y Antonio tenía que estar viajando de Roma hacia Padua, Roma, Padua, Roma, Padua, y así andaba. Y luego el Papa lo manda a Francia, y luego viene. Luego lo mandó 2 veces a Portugal. Pero como parece ser que lo que dice el Evangelio, que en tu tierra no hace muchas cosas que en otros lugares donde no te conocen. Y parece ser que así funciona. Entonces, ahí está el conflicto. Y la profecía de Antonio no es ese concepto de que yo voy a indagar el futuro y voy a hablarles del futuro. Ese concepto de profecía no sé de dónde salió, porque la profecía bíblica es decir la voluntad de Dios. Eso es la profecía. Pero mucha gente entiende que profecía es algo que se va a venir en el tiempo, en el futuro. Eso no es profecía, eso se llama adivinación o no sé qué otra cosa. La profecía es hablar de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. En el caso de Antonio tenemos estos textos, que yo los he sacado un poco para que entendiésemos un poco fácil, ¿va? ¿En qué consiste el estilo de Antonio de Padua? En este primer sermón, es un extracto de un sermón que da en la fiesta de San Juan Evangelista. Y dice Antonio, en este primero voy a leerlo yo y después que me ayude alguien en el segundo, por favor, y ahí lo vamos desmenuzando un poco. La maldad halla todo angosto. Y a ver, ¿no es lo contrario del Evangelio? Sí, la maldad halla todo angosto. En cambio, la pobreza y la obediencia, por lo mismo que son estrechas, dan la libertad. Porque la pobreza hace ricos, ¿no? Y la obediencia hace libres. El que corre por estas sendas en pos de Jesús no halla en él tropiezo, ¿no? No halla el tropiezo de la riqueza ni de la propia voluntad. Uno puede decir, ¿qué extracto más chiquito? A ver, qué complicado es la mente de Antonio. ¿Ya? ¿Sí? La maldad halla todo angosto. En cambio, la pobreza y la obediencia. ¿Y de quién está hablando? Uno puede decir, no, está hablando de los religiosos que hacen votos de pobreza, obediencia y castidad. No está hablando de los religiosos. Este es un sermón que está diciéndole al pueblo de Dios. Es que la pobreza y la obediencia y la castidad no son virtudes para religiosos o religiosas, son virtudes para todos los seres humanos. Es así, ¿no? Esto te da libertad. Vivir con lo necesario y vivir creyendo que solo Dios es tu riqueza. Entonces, eso es fundamental. Y en obediencia. Eso te permite ser libre. ¿Por qué? Porque la pobreza hace rico, dice. Pero no estamos hablando en sentido económico, sino espiritualmente. Y la obediencia te hace libre. El que corre tras estas 2 sendas en pos de Jesús no haya el tropiezo de las riquezas. Ahora sí está hablando de la riqueza económica. Por eso es complicado, Antonio, porque él juega con los vocablos y los conceptos. ¿Ya? Sí, por eso es el problema de los ricos, porque su tropiezo es el mismo dinero que tienen. Así es, fácil. Y esa voluntad no se va a mover porque su riqueza está ahí. No es Dios, no es la pobreza, no es la obediencia. Es su dinero. Cuando dejen su dinero al servicio de los otros y puede seguir siendo rico. Es que aquí no es cuestión de comunismo, que le vamos a quitar el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. No, no, no. Es una cuestión de que vivamos en armonía como seres humanos. Y el rico le costará esa armonía porque su riqueza es la fuente de todo su amor y de toda su libertad y de toda su voluntad. Por eso, más adelante, muchos de los sermones de Antonio dicen la pobreza es la razón de ser del cristiano. Solo así puede ser cristiano. Bueno, ¿quién me ayuda con el segundo para ir descudriñando esto de la pobreza? Yo ayudo. Así, adelante.
Y como la humildad se conserva con la pobreza, por eso se dice vaso de oro. Y con razón la pobreza es llamada oro, porque vuelve ricos y esplendentes a los que la poseen. Donde hay la verdadera pobreza, ahí hay todo lo que es suficiente. En cambio, donde hay abundancia, ahí hay indigencia. Por esto dice el filósofo Walter, raramente hay un daño que no venga de la abundancia. Y Séneca, no considero pobre aquel a quien basta lo poco que le sobra, dice Bernardo. En el cielo había abundancia de todas las cosas, solo faltaba la pobreza. En cambio, la pobreza abundaba en la tierra, pero el hombre no conocía su valor. Vino pues el Hijo de Dios a buscarla para hacerla preciosa con su aprecio. De este oro se dice en el Génesis que en la tierra de Evilá nace el oro, y el oro de esa tierra es óptimo. Evilá se interpreta parturienta y es figura de la dichosa Virgen que dio a luz al Hijo de Dios y lo envolvió con los pañales de la áurea pobreza. Ahí está, gracias. Yo me pongo a imaginar las personas que están escuchando a Antonio y que seguramente han de decir, bueno, ¿y esto cómo se come, hermano? ¿Ya? Es decir, que es complicado. Si esto era el sermón, que no es así, seguramente lo que decía, lo decía con otras palabras, pero este es el escrito del sermón, o podríamos decir lo que él preparó para poder predicar. ¿Cómo lo dijo? Ya es otra cosa, ¿ya? Pero bueno, entrémosle al análisis. La pobreza es oro. Ahí está claro el primer concepto. Vuelve ricos y esplendentes a los que la poseen. Ricos en sentido no material, ¿ya? Donde hay la verdadera pobreza, ahí hay lo que es suficiente. ¿Te es suficiente lo que tienes? No, es el problema del sistema capitalista. Nunca es suficiente. Siempre hay que hacer cosas, siempre hay que comprar más, siempre hay que cambiar el carro, siempre hay que cambiar esto, siempre hay que modificar la casa, siempre hay que trabajar y siempre hay que... nunca te es suficiente, nunca basta, nunca satisface, siempre quieres más, ¿no? Es el problema de no entender la pobreza. En cambio, donde hay abundancia, ahí hay indigencia. Es contradictorio, sí, así es. Donde hay manos llenas materialmente, es cuanto más necesidad tienes. En sentido profundo como ser humano, sí, así es. Ya te puedes imaginar un multimillonario, una angustia que ha de tener con su propia vida, una angustia que ha de tener con sus inversiones, con sus, que esto, que lo otro, que mi empresa, que el hotel, que no sé qué, que no sé cuánto. Cuánta angustia, cuánta indigencia, cuánta necesidad tiene. Por esto dice el filósofo. Walter es un filósofo de ese tiempo en inglés. ¿Eh? Raramente hay un daño que no venga de la abundancia. Raramente hay un daño que no venga de la abundancia. Cuanto más abundancia, mayor daño se hace a uno mismo. Una interpretación sabia. Séneca, no considero pobre aquel a quien basta lo poco que le sobra. Es del mismo concepto. Si yo veo a una persona que está en la calle y me pide, dame $1, me meto la bolsa y digo, bueno, aquí está el dólar, tengo $1, te lo doy, ¿no? Yo me siento bien porque creo que soy una persona fantástica, ya, que estoy haciendo lo que Dios pide a un pobre que está en la calle, ¿no? Entonces, si yo doy lo que sobra, lo poco que sobra, entonces ¿qué soy yo? Yo no soy pobre, yo soy miserable, yo soy poca persona. Soy una persona vil, ¿no? Él necesita algo más.
pero yo no quiero hacerlo. Ese es el punto, yo no quiero hacerlo algo más. Yo quiero hacer lo que me pide, $1, aquí está el dólar, se acabó. Eso es lo que hace la política. La gente sale a la calle y pide agua. ¿No? Como son miles y tapan la calle y hace un problema para la economía, entonces pónganle el agua. ¿Mm? A un lugar se inundó una región, ¡pum!, se cayeron las casas. Para ganar votos para esta gente, le hacemos las casas. Es que así es. Si lo hacemos miserablemente por lo que sobra, no tiene sentido, ¿no? Bernardo dice, en el cielo hay abundancia de todas las cosas. Interesante, Bernardo de Claraval no es de uno de mis santos de mi devoción, pero porque es el predicador de las cruzadas, pero bueno, pero en este caso sí tiene sentido. En el cielo había abundancia de todas las cosas, solo faltaba la pobreza, y tiene razón. En cambio, la pobreza abundaba en la tierra, pero el hombre no conocía su valor. Quien tiene que venir para indicarnos que ser pobre en el concepto evangélico es fantástico. ¿Mm? Jesús. Jesús tuvo que venir y decirnos que eso sí es el único camino, ¿no?, para poder entrar al reino de Dios. El camino de la pobreza. ¿Y usted cree que es fácil y es así de la noche a la mañana le cae eso claramente en el interior de Francisco de Asís? Que la pobreza es el camino perfecto para llegar a Jesús y al reino de Dios. ¿Ya? Pero eso hay que pasarlo y desentrañarlo. ¿De qué pobreza estás hablando? Estamos hablando de la pobreza económica. Que necesitamos la pobreza económica. Claro, es parte del método de entender la pobreza evangélica. Pero no basta solo eso. No basta solo no tener o decir que lo que tengo no es simplemente para mí. ¿Mm? Es más complicado. A ver, y el siguiente. ¿Quién me ayuda? El sembrador es Cristo o su predicador. La semilla es la palabra de Dios. El camino representa a los lujuriosos, la piedra a los falsos religiosos, las espinas a los avaros y a los usureros, la buena tierra a los penitentes y a los justos. Y todo esto corresponde a verdad. Lo vamos a probar en las citas bíblicas. Sermones, el Arca de Noé y la Iglesia de Cristo. Bueno, aquí Antonio está trabajando un poco la parábola esta, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Bueno, la semilla es la palabra, ¿sí? Y se interpreta en el Evangelio que la palabra es Cristo, ¿no? Su presencia, su vida, sus acciones, su persona. Todo eso es la palabra. La palabra no es un concepto de un libro, ¿eh? El Evangelio. No, no, la palabra es Cristo. Con toda la plenitud de la palabra Cristo. ¿No? En el camino hay muchas cosas, ¿no? El camino, dice, representa lo lujurioso. Inmediatamente en nuestra cultura dice, aquellos que andan siempre haciendo cosas sexuales y no. La lujuria para nosotros no es la lujuria de hace 800 años. La lujuria es todo lo que te provoca placer. ¿Mm? Pero placer desordenado, porque hay placeres ordenados, es decir, salir a festejar con la comunidad, con los hermanos, no pasa nada, con tu familia no pasa nada, eso es placentero y es bueno. Pero hay placer, hay lujuria, digo, hay placeres que son desordenados. ¿Y eso qué significa? Que te hacen un mal a tu persona. Ese es el punto. Y no necesariamente tiene que ser sexual. Bueno, ese es el camino. El camino está lleno de posibilidades, de placeres. Así es. La piedra, ¿quiénes son? Los falsos religiosos. En el Evangelio no dice eso, pero Antonio dice que así es, ¿no? Y en la piedra, ¿dónde se topa la gente?
y que no encuentra camino, ni esperanza, ni salvación en las falsas religiones o los falsos religiosos. Que vuelvo a decir que no estamos hablando de la vida religiosa, sino que es en términos genéricos, ¿ya? Las espinas, los avaros y los usureros. Es curioso, la semilla que cae entre espinos. La buena tierra, a los penitentes y a los justos. Acuérdense que estamos en los primeros momentos del movimiento franciscano. Los franciscanos se conocen como las personas penitentes y los limoneros, le decía en otra región. Así que es complicado entender esto, ¿no? La buena tierra son los penitentes y los justos, y que todo esto corresponda a verdad, ¿ya? Lo vamos a probar en la cita bíblica, pero eso ya no hay tiempo para ver todo eso. Vamos al último sermón, por favor. ¿Alguien que me ayude? Yo le ayudo. Sí. Los Adelante. ricos de este mundo. ¿Se escucha, David? Sí, se Va. escucha bien. Los ricos de este mundo, que con embrollos acumulan riquezas de iniquidad, o sea, haciendo desigualdades. En latín hay una asonancia entre iniquidad y desigualdad. No podrían tener, no podrían tener amigos más cercanos si lo entendieran bien que las manos de los pobres, que son el tesoro de Cristo. Dice Gregorio, para que los ricos, después de su muerte, tengan algo en sus manos, se les dice que antes de morir pongan sus riquezas en manos de los pobres. Oh rico, da a Cristo lo que Él mismo te dio. Lo tuviste como donador, tenlo como deudor. Lo poseerás como remunerador con intereses. Oh rico, te suplico, extiende al pobre tu mano, árida. Y si antes era árida por la avaricia, ahora florecerá con la limosna. Dice Salomón en el Eclesiastés. Florecerá el almendro, engordará la langosta, se desvanecerá la alcaparra. Salmo 12. El almendro, dice Gregorio, florece antes que los demás árboles y simboliza al limosnero que, floreciente de compasión y misericordia, debe hacer brotar ante todo la flor de la limosna. Sermones, acogida en las moradas eternas de las que hacen el bien a los pobres. Gracias. Bien. Entonces, ahí está el primer problema. Y ese ha sido el problema de siempre. ¿Ya? Que la iglesia tiene amigos ricos. Y la iglesia, por tener amigos ricos, no quiere decirle la verdad. Si es que él entiende. ¿Ya? El problema del conflicto de Antonio es que también tuvo enemigos poderosos. Porque esta forma de hablar no es fácil. Que ni es fácil ahorita. ¿Ya? Ni ahorita se entiende. Los ricos de este mundo que con embrollos acumulan riqueza de iniquidad. Iniquidad es una frase fuerte. ¿Ya? Ese es el concepto que usa Monseñor Romero cuando quiere referirse al sistema político, económico, que esclaviza a los pobres. Él le llama el misterio de la iniquidad. ¿No? Es tan profundo esa maldad que no se puede clasificar con ciertas características. Eso es, haciendo desigualdades. ¿Qué es lo que mejor hace el mal? Separar. Y ojo con eso. ¿Por qué las comunidades están mal? Porque están separadas. No hay algo que los una. Ahí está el punto, profundo. ¿Ya? En latín, asonancia, iniquidad y desigualdad es lo mismo. Hasta cierto sentido. ¿Ya? Permítame que voy a conectar la computadora que dice que ya sí. Entonces, es lo mismo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene maldad es lo que produce.
¿Por qué se llama al demonio o ciertos nombres que se le dan? Pues sí, porque es el padre de la división, el padre de la maldad. ¿Ya? No podría tener amigos más cercanos si lo entendieran bien. Que las manos de los pobres que son el tesoro de Cristo. Y aquí pone un concepto que hasta el siglo XX se va a tratar de hacer teología esto. Y óiganme bien, hasta el siglo XX. Y eso que se hace teología es mal vista por la iglesia. Que ahora el Papa Francisco lo está desempolvando nuevamente. ¿Y qué quiere decirnos Antonio con todo esto? A ver, la persona misma del pobre es la persona misma de Cristo. Eso ya lo sabíamos. Sí, lo que no sabíamos es que para poder salvarte, y ese es el problema, ¿no? Te suplico, dice, extiende al pobre tu mano árida. Y si antes era árida por la avaricia, ahora florecerá con la limosna. La limosna no es el concepto que entendemos nosotros, darle cinquitos o monedas a los pobres. La limosna es otorgar todo lo que tengo. Eso entiende Antonio por limosna. Ojalá si algún pobre dice que al final de su vida entrega las cosas a los pobres, porque al final de ellos son. ¿Por qué? Porque es de Cristo. ¿Quién te ha dado todo eso que tienes? Cristo, Dios mismo. ¿A quién merece nuevamente estas cosas? ¿A quién le debes? ¿A quién les has quitado el dinero para hacerte rico? ¿A quiénes has explotado para hacerte rico? A los pobres. Es justo que vuelva a ellos la riqueza, ¿ya? Y es justo que vuelva a ellos la vida. Claro, pero no estamos hablando como se hablaba en los años 60, 70, 80, ¿ah? Que estamos quitándole el dinero a los pobres, haciendo una especie de socialismo, lucha de clases para obtener el poder y otorgar la riqueza a los pobres. Nunca se ha visto en la historia semejante cosa. Solo están los libros de texto de Marx, ¿ya? En realidad no es el problema. El problema es mucho mayor. Es que en esta humanidad lo que mejor hemos hecho es dividirnos. Y en esta humanidad lo que mejor podemos hacer es unirnos. Y la única forma que nos puede unir ya no es la religión. Si nos damos cuenta, lo que une a la gente no es la religión. Te aseguro que une más el fútbol a los seres humanos y no la religión. Un mundial de fútbol puede congregar a cientos de millones de personas. Un predicador no junta tantas personas. Dios en la religión, la religión invocando a Dios ya no es tan llamativo. Entonces, ¿qué son las herramientas que tenemos que usar? Las herramientas humanas, el respeto, el perdón, la ayuda, la solidaridad. Las cosas humanas hay que volverlas a recuperar. Por eso dice Antonio, a ver, en el Salmo aparecen 3 figuras, el almendro, la langosta y la alcaparra. Hay que entender porque son lenguajes del Mediterráneo. Aquí no tenemos mucho almendro, pero sí existe el palo de almendro en El Salvador, pues sí. Pero no sabemos cuándo florece, porque aquí florecen todos al mismo tiempo. En ciertas regiones del Mediterráneo, ustedes sabrán más que viven por ahí, pues sí, aparece primero floreciendo ciertos árboles y no otros. Y ese es como el inicio. Hey, te está anunciando algo, te está diciendo algo el almendro. Pero es contradictorio porque cuando engorda la langosta es porque se acaban los cultivos. ¿Ya? Y cuando de la alcaparra, ¿para qué sirve? Ayúdenme. ¿Para qué sirve la alcaparra? O sea, Da un fruto que sirve de condimento para las comidas. Para las comidas. Da sabor, ¿ya? Y hay lugares que sin alcaparra, pues no hay sabor. Se acabó el plato.
Entonces, ¿cómo es que puedes convivir entre necesidad y opulencia, entre poco dinero y abundancia de vida? ¿Cómo poder entender a los seres humanos que la vida no es simplemente el dinero? Que sí lo es, porque para un pobre que vive en la calle, el dinero es importante. Pero para un multimillonario, el dinero para él es Dios todopoderoso. ¿Ya? ¿Cómo hacer entender? Es complicado, ¿no? Es como un equilibrio. Es un equilibrio. No es repartir. De nada sirve que nosotros repartiéramos toda la riqueza y la diéramos a todas las personas. No sé qué desastre haríamos. Ni tampoco es justo tener el sistema que tenemos para seguir viviendo como estamos, donde hay una desigualdad plena, ¿no? Y que da tristeza, uno porque poco sale, pero cuando ya te das cuenta y salir de tus latitudes, de tus países, te das cuenta que no tiene nombre. Las injusticias que se viven en otros países no tienen nombre, ¿ya? Y eso es lo que busca Antonio, cómo vivir entre sinsabor, en la angustia de que pierdes cosecha, pero al mismo tiempo en la esperanza que tiene un almendro que te va a dar fruto, ¿ya? Y te va a dar cosecha. Eso es la vida cristiana, jugar, ¿no? Jugar entre la abundancia, entre la pobreza, entre la humildad, entre la obediencia. ¿Cómo jugar todo esto? Y que no es solo una cosa, es combinación de todo. Se necesita tener esas combinaciones. Para eso la naturaleza es fantástica. Son cosas que no entendemos de la naturaleza, que tiene todo y variado. Bueno, ¿qué comentario podemos hacer de esto? En cuanto a aquello que se decía de que entre más abundan las riquezas, más carencia hay. Me acordé de una misión a la que fui, donde había pues todos los más riquitos de ahí de México, ¿verdad? De la Ciudad de México, pero ya aparte, ya ellos en sus apartados allá, que se salieron toda la crema innata de la ciudad para ir a fundar otras colonias que ya hasta les llamaban condados y toda la estructura de los Estados Unidos. Pues las señoras se la pasaban en el club de las viudas del golf y los hombres se la pasaban entre el juego del golf y veían en todo desconocido un posible raptor, un posible ladrón, un posible delincuente, fácilmente. ¿Dónde se quedaban los hijos? Con la criada. Y era del lugar o de la persona que podían recibir tantito cariño, tantita atención. Pero era muy triste que pues veían cómo la mamá y el papá despreciaban y maltrataban a la sirvienta. Y entonces ese amor del que podían recibir, pues era así como que mal visto por papá y mamá. ¿Y dónde quedaban los hijos? Pues todos carentes de cariño, que yo diría es pues algo muy grande en una familia y en el crecimiento de unos hijos. Y entonces ahí fue cuando dije, creo que la vida de un rico siempre es de zozobra, siempre es de estarse escondiendo, siempre es de estar llorando porque esas mujeres del club de las viudas del golf siempre se contaban sus tristezas, pero nunca tenían soluciones.
Entonces, pues ahí fue donde yo descubrí la gran pobreza, la gran miseria de lo esencial, que es el cariño humano. Muchas gracias. Gracias, hermana. Sí, es correcto. ¿Ya? Hay carencias que parece ser que no son importantes, pero toda la vida la andamos cargando y toda la vida nos ha hecho destrozos. ¿Ya? Esas carencias. Pero como los valores son tergiversados, ¿va? No los valores evangélicos, sino los valores humanos, lo que vivimos en la sociedad, lo tergiversamos todo. Creemos que esas carencias, que parecen ser poca cosa, se resuelven con toda la abundancia y se resuelven con miles de cosas. Y eso no crea que solo es en las situaciones de familias ricas, eso es en todo el planeta. ¿Ya? Carencias de todo tipo. Así como abandonan los ricos, a los pobres también abandonan sus familias por andar en la friega, chupando, bebiendo, lo que sea, ¿no? Pues sí. O sea, el orden de las cosas es lo que trataba de indicar Antonio, ¿eh? Si alguna vez tienen tiempo, traten de hacer lectura de esos sermones. Ahí se los acabo de subir en el chat, lo tienen. Y también la presentación de ahorita. Antonio tiene unas palabras muy certeras para cada cosa que va sucediendo. No le hagan caso a la fiesta, porque él no habla de las fiestas. Es lo fantástico de Antonio, que dice, la fiesta de San Juan, nunca habla de San Juan. Se dedica a hablar del Evangelio. Él no le interesa la fiesta litúrgica, le interesa la palabra de Jesús y escudriñar a Jesús. Eso es lo que le pone atención. Pero bueno, gracias. ¿Quién más? Todavía hay tiempo. Aquí. Adelante. Buenas. Primero quiero agradecerle por esa brillante exposición que ha realizado. Me ha dejado anonadada. Soy de esas personas que me gusta leer, pero no había encontrado nada. Así como usted lo ha expuesto, lo ha explicado. Soy de Honduras, departamento de Comayagua, y por ende tenemos como patrón a San Antonio, San Antonio de Padua. Y bueno, aquí se habla de milagros, se habla de ferias, etcétera, etcétera. Pero si supieran en realidad lo que en realidad, valga la redundancia, habló San Antonio, creo que quién sabe cómo nos fuera, ¿verdad? Porque a veces somos de ideas cortas y no nos gusta aceptar cambios. Pero sí, le agradezco por su brillante exposición y trataremos de leer a Job porque también me ha dejado impresionada. Gracias, muy amable. Está bien, gracias. A ver, ¿alguien más? Algo que me gustaría decir, David, sí, es que realmente nosotros aún no conocemos a San Antonio. Digo conocerlo así como se le está presentando. Los sermones los desconocemos, primero porque son unos tomos enormes. Solo ver ese tomo hasta no dan ganas de leer. Yo me recuerdo cuando estaba en el centro franciscano, había un hermano de la OFS y él me decía, yo me vengo temprano, hermana, para que me preste un tomo de los sermones de San Antonio. Me encanta cómo habla San Antonio. Y yo decía, Dios mío, este hombre me gana, pues, porque yo ni siquiera los he leído. Y sí, aquí la fraternidad se llama San Antonio, la parroquia se llama San Antonio, la escuela se llama San Antonio, y los alumnos adoran a San Antonio, pero lo veneran, mejor dicho. Pero le quiero decir, en el sentido de que ellos lo conocen otra faceta de San Antonio. Por ejemplo, cuando se hacen digamos la novena, se la celebran a toda pompa, pero ¿qué celebran? Por ejemplo, dicen, ponen una canción, San Antonio, dame un novio,
O sea, cosas así, vea, que ponen a San Antonio de cabeza y eso les gusta. Y entonces, y casi todos los días están con esa misma canción. Entonces yo les digo, San Antonio fue más allá, pero realmente yo tampoco podría explicar cómo se lo ha hecho David. Soy consciente. Y soy honesta al decirlo, ¿verdad? Que esta exposición que usted nos está dando me está invitando a que tengo que profundizar en esta lectura de los sermones de San Antonio. Realmente tienen una gran riqueza. Sí nos lo habían dicho, ¿verdad? Que San Antonio se mira así el santito humilde, el santito bonito, pero en el fondo el santito que nosotros conocemos es un santazo de primera. De hecho, como cogió Fray, a mí me admira, porque él conoció poco a San Francisco. Casi no lo conoció. Sin embargo, profundizó tanto la espiritualidad franciscana que el hombre, ¿verdad?, lo deja uno anonadado. Imagínense hablando de esta pobreza, de la pobreza, de este desprendimiento que tenemos que tener. No es que vamos a entregar todo, sino hasta desprendernos de nuestro yo, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de tantas cosas que tenemos. Y de eso está hablando Antonio, porque también los ricos, cuando él habla de los ricos, pues pura soberbia, ¿verdad? Porque allí ellos tienen a su Dios, que es el dinero. Entonces, ¿qué es lo que dan? Migajas a los pobres. ¿Qué nos dan a nosotros los niños para la alimentación? Ni siquiera frijoles nos dieron al inicio, así que nos dieron migajas. Entonces, prácticamente no estamos viviendo la espiritualidad tal como Francisco de Asís la quiso para sus frailes. Y todos debemos de entender esto, ¿verdad? A mí me da que no hayan muchos religiosos aquí, que nos están ganando los laicos. Ahí está Miriam, ahí está hermanos que están de otros países. Ah, no, pero usted lleva el franciscanismo metido, David. De eso no tengo ni la menor duda. ¿Ustedes sabían que David fue fraile? Ya, no sabían. David fue fraile y de los mejores frailes. Sin embargo, Dios lo llamó a otra misión y ahí lo tenemos. Y qué bonito, acaba de acercarse una hermana y me dice, ¿y ese que está hablando es franciscano? ¿No? Es un laico. Fue franciscano, le dije, pero ahora es un laico. Pero el franciscanismo lo tiene metido y eso no se le va a quitar. Nunca. Entonces, jamás, hasta que se muera, jamás. Y eso para nosotros es un gran gusto. De verdad, David, para mí es grandioso el que usted esté hablando de los sermones de San Antonio, porque casi nadie toca este tema, casi nadie. En las novenas tocan otras cosas, otros temitas así, ¿verdad? Del martirio de San Antonio, cómo le entró su vocación, etcétera. Pero de los sermones así, a profundidad, no. Así que le agradezco. ¿Verdad? Gracias por apoyarnos. Gracias. Bueno, ¿qué decir de eso? Yo creo que es lo que dice Jesús. Los sencillos y los pobres entienden estas palabras. El que tiene ganas de cambiar, el que tiene ansias de esperanza, de que las cosas pueden ser mejor, siempre son las personas sencillas, humildes y los pobres. ¿No? Por eso la persona que no quiere cambiar, puede ser el papa, puede ser un cardenal, no quieren cambiar ya. ¿Ya? Puede ser un señor hacendado, o sea, no quieren cambiar. El cambio es malo para ellos, porque significa quitar todo lo que ha vivido. Ahí está el problema. El pobre no le produce nada, porque si le quitan, ¿qué le van a quitar si ya no tiene nada y tiene poca cosa?
Y esa misma actitud que estamos hablando de pobreza económica o riqueza económica, es la misma actitud espiritual. Si yo no tengo nada más que solo Dios y yo no soy nadie más que solo Él, entonces cambiar es fácil. Perdonar es fácil. Ayudar es fácil. ¿Mm? Pero si estoy enclavado como piedra, no es fácil el cambio. Es una situación complicada. ¿Ya? Por eso los pobres y los sencillos entienden estas cosas. Y eso decía Jesús. Con claridad. Con claridad. Bueno, ¿qué más? Una última aporte o algo. Bueno. Buenas No voy a tardes. hablar mucho porque quizás alguien quiera decir algo. Te quiero agradecer, David. El encuentro de hoy fue bárbaro, es bárbaro, porque San Antonio es uno de los santos más populares del mundo, pero menos conocidos en lo que él era y a quien él amaba, ¿no? Aquí yo vivo en San Antonio de Padua, la ciudad. La parroquia se llama San Antonio de Padua, el colegio es San Antonio de Padua. Con Antonio y Herminda me siento reidentificada. Y ahora no hay frailes. O sea, muchas de estas facetas que siempre son nuevas, porque cada uno que habla de San Antonio, de él verdaderamente, lo que hiciste vos, ¿no? Lo que nos mostraste. Te deja dando vueltas la cabeza como una licuadora, ¿viste? Y hasta que podés, o sea, hasta que podés razonar todo lo que recibiste. Pero ahora hay una sequía tan dolorosa porque ni lo nombran en las misas, ni lo nombran. Entonces, lo que me nace es que con esto que estamos viendo, qué buenos que son estos encuentros, por cómo te vuelven siempre al origen, te vuelven a la raíz, te vuelven al amor primero, ¿no? Y te pone desafíos. O sea, esta gente, San Antonio, digo esta gente porque hay mucha gente, pero hoy, ¿no? Por San Antonio, lo que hicieron fue ponernos cara a cara con la verdad, ¿no? Desde su lucidez, y te dejan siempre para adelante, ¿no? Ahí es donde te das cuenta del discernimiento qué es de Dios y qué no. O sea, viste, San Antonio que da vuelta a la cabeza para que te consiga, no viene la parte simpática, pero cuando se para, escuchalo y agarrate fuerte, porque te descoloca. La verdad que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por compartirnos los sermones, porque no los había encontrado nunca en PDF, así que ahí debes tener contactos vos que... Está bien. Muchísimas gracias a Bueno, todos. el santo de buscar novio no es San Antonio, creo que es otro. Creo que tiene el nombre de Antonio, pero ya les voy a alguna vez encontrar el dato que no es, y no sé cómo lo confundieron. Así que parece ser que Antonio no se dedica a esas cosas. Perdón, María Jesús quería hablar. María Jesús Moedano. Quería darle gracias a usted por la linda exposición de San Antonio y también pedirles un gran aplauso para los hermanos que nos compartieron su testimonio cargado de enseñanza. Nada más, paz y bien. Así bien, muchas gracias. Bueno, vamos llegando al final. Yo creo que esa es la intención, ¿no? Dos momentos. Un momento es recuperar a estos personajes, a estos hermanos, y para la iglesia y para todo el mundo le llamamos santos. Pero son nuestros hermanos. Como decía Luis, ¿va? Como entendió claramente Luis Cienfuegos, la cuestión es buscar amigos. Y estos son hermanos, son amigos, que si los conocemos bien, nos pueden servir para siempre, para todas las épocas, ¿ya?
No son de esos, perdón, me va, ciertos santos que solo sirven para ciertas épocas, pero después ya no sé para qué sirve. Pero bueno, estos tipos de santos son para todos los tiempos y siempre, aunque exista seres humanos robóticos o saber qué va a haber dentro de 500 años, ¿ya? Seguirá siendo importante, seguirá siendo luz, ¿no? No tampoco sin olvidar a Jesús mismo, ¿ya? El evangelio mismo. Pero así es. Y la otra intención es, claro, ir modificando un poco el conocimiento que tenemos de San Antonio. Luego vamos a tratar a Duns Scoto. Luego vamos a tratar más adelante a Bacon, ¿no? Roger Bacon. Y luego al complicado, ¿no? Que el método de la navaja, ¿no? De Ockham, Guillermo de Ockham. ¿Ya? Son personajes, hermanos, unos santos y otros no, por la gracia de Dios. Pero siguen dando ideas, siguen dando qué pensar para modificar nuestra vida cristiana. Vaya, pues, entonces hemos estado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a todos. Y siempre les subo la grabación otro momentito mañana, ¿verdad? Con todo gusto. Cuídense mucho, paz y bien a todos y a todas. Paz y Sí. bien. Cuídese, gracias. Así bien, Muchas hermano. gracias. Chao, Gracias, paz y gracias. bien. Así bien. Chao. Nos vemos Paz en y la bien a próxima. todos. Así bien. Chaucito, chao, chao. Señor Gracias, Dios. David. Chao, chao, Gracias. Miriam. Chao. Chao, gente bella. Gracias, gracias, David. Nos vemos. Chao, Gracias. chao. Gracias, David. Da un gusto, hermana. Nos vemos, Luis. Adiós. Gracias.